Retomamos aquí en Proeconomía y Finanzas y continuamos la charla con el economista Jorge Garicoche. Jorge, teniendo en cuenta ya el panorama local, los últimos datos del Banco Central del Paraguay dan cuenta de un rendimiento interesante de la economía paraguaya en términos de actividad económica. Hay que recordar que después se mide también el Producto Interno Bruto, que es una medición similar pero distinta. Pero bueno, a lo que vamos es que la dinámica económica en Paraguay está marchando a un ritmo bastante interesante. ¿Cómo te parece que podría seguir evolucionando esto, Jorge, en lo que resta del año y bueno, también las perspectivas para el año 2024, teniendo en cuenta estos últimos resultados? Bueno, las perspectivas para este año son buenas. Creo que vamos a por fin cerrar un año con un crecimiento interesante, recordando que básicamente desde el 2018, desde el 2019 no veníamos creciendo, ¿verdad? Veníamos teniendo resultados donde podríamos decir teníamos un empate económico, un crecimiento de 0%, no crecíamos, y luego vino la pandemia. Luego vino el fuerte impacto de la inflación y demás. Entonces empezamos a tener un periodo donde no tuvimos ese empujón económico y por fin estamos empezando a recuperar terreno. Lo interesante sería que esa dinámica se sostenga en el tiempo y de ahí un poco eh, que estas perspectivas comiencen a contagiarse a los siguientes periodos. Decía que este año aparentemente ya lo vamos a cerrar bien. Hace rato hablábamos de que lo que hoy decidamos determina lo que va a suceder en la economía mañana y uno ve muchos indicadores tempranos nos están mostrando de que la economía va por buen camino, va por un buen ritmo. Por supuesto que eso lo estamos hablando a nivel grande, a nivel macro. Siempre que uno entra en mucho más fino, encuentra algunos sectores que todavía están muy complicados. Uno de esos es el sector de las construcciones, que todavía viene con con muchos ajustes al interior de las firmas que componen esos sectores, con muchos problemas. Empiezan a verse algunas posibilidades ya reales de saldar deudas por parte del sector público que dinamizaría un poco de vuelta especialmente a las constructoras que están abocadas a brindar ese tipo de servicios, pero también se ha visto ralentizado un poco el sector privado de las construcciones, ¿verdad? No hemos tenido el mismo nivel de inversiones que existían en años anteriores, quizás también un poco por lo que conversábamos con el tema del encarecimiento de créditos y esa captación de fondeos para el desarrollo de estas inversiones inmobiliarias. Creería que ahora que las tasas vienen acomodándose en Paraguay y que esperemos siga ese camino, ese ritmo, una muestra también de la fortaleza de la economía paraguaya cuando el mundo y países en desarrollo todavía están ahí discutiendo cuándo arrancar ese camino. Paraguay ya arrancó ese descenso de tasas de interés. También creo que eso es una muestra de las buenas decisiones que en su momento se tomaron, porque Paraguay también empezó a elevar sus tasas mucho antes que algunos países desarrollados ya apretados en su momento por lo que era la inflación global. Y bueno, eso nos da hoy la posibilidad de arrancar y manejarlo gradualmente para ir iniciando ese descenso, que esperemos se vaya dando, dado que hoy tenemos una inflación objetivo que está muy por debajo del objetivo, de una inflación que está por debajo del target que esperábamos, que es el 4%, y hoy estamos bastante por debajo de eso. Yo creo que vamos a cerrar un poquito más para arriba de lo que tenemos hoy, pero vamos a estar por debajo del objetivo, lo cual es una noticia muy interesante porque finalmente, si uno tiene muy afectado el bolsillo por el precio, uno termina tomando decisiones de consumir esto pero no consumir lo otro. Y ese consumo termina dinamizando la economía. Así que es una buena señal de que estemos en crecimiento, de que las expectativas de los agentes económicos sean positivas y de que tengamos una cierta estabilidad de los precios. Yo quiero que la teleaudiencia me entienda cuando digo una cierta estabilidad en precios, ¿verdad? Porque por supuesto el quien nos está viendo va a decir no, pero tal
tal producto viene subiendo. Es cierto, hay productos que todavía vienen subiendo, pero hay otros que hacen que en el general uno vea una cierta estabilidad. Y cuando hablamos, ¿por qué es importante a veces hablar en lo general y no solo en lo particular? Porque finalmente uno con la plata que tiene en el bolsillo va tomando esas decisiones de ajuste, ¿verdad? Entendemos que este producto está subiendo, pero dado que los demás se estabilizaron o que en algunos casos bajaron, nos permite hacer esa compensación. De todas formas, hay que ser también muy realistas con esto de que ese empuje que tuvo ese crecimiento de los precios no fue acompañado con el crecimiento económico y tampoco en consecuencia con los crecimientos de los salarios. Por lo que todavía hay un gap importante en eso. Ha habido un reacomodo de las familias en cuanto al consumo en general. Por lo que, de vuelta, insisto en lo que mencionaba hace rato, la importancia de que sigamos teniendo crecimiento económico. Y ante todas estas incertidumbres que estuvimos conversando, de vuelta la importancia de tener una visión y una política estratégica para darle ese empuje a la economía. No podemos depender solamente de A, B o C sectores, sino que tenemos que empezar cada vez a darle más fuerza, darle más robustez y resiliencia a nuestra economía. Cosa que ha venido ocurriendo en Paraguay. Es importante también acá hacer ese análisis de las cuestiones complicadas que tuvimos en los últimos años y que si uno lo lleva a una situación donde en el 2012, por poner un ejemplo, la gente puede mirar ahí el impacto que tuvimos por el clima, o el 2009, si esa misma situación lo hubiésemos puesto el año pasado, donde tuvimos un shock importante por factores climáticos, la caída económica iba a ser tremenda. Sin embargo, hubieron sectores industriales, especialmente empujados por la maquila, que terminaron siendo un motor de la economía paraguaya que nos permitió mantenernos en vuelo. Entonces, cuando falló un motor, como le gustaba decir a José Cantero, ahora la economía paraguaya es bimotor, ¿verdad? O sea, apagó un motor, pero tenemos otro que nos permite seguir sustentándonos en el aire. Entonces, lo que tenemos que seguir haciendo es construir cada vez más motores que nos permitan volar cada vez más alto, ser más resilientes, poder afrontar impactos climáticos, poder afrontar shocks internacionales o por lo menos tener la posibilidad de afrontar eso y no terminar tremendamente golpeados cuando aparecen estos choques externos e internos. Jorge, lo que creo que en este momento es una gran incógnita es cómo todo escenario, como todo ese escenario internacional del cual estuvimos hablando en el bloque anterior, podría impactar en este camino de descenso de las tasas de interés que estamos teniendo en nuestro país, teniendo en cuenta de que el escenario internacional es una cuestión que se sopesa dentro de las decisiones de política monetaria. Si Estados Unidos mantiene una tasa de referencia muy elevada, inclusive la sigue subiendo, esto dejaría también en cierto modo mal parado al Banco Central del Paraguay o a otros bancos de la región en ese camino de descenso muy pronunciado de las tasas de interés. Es decir, es una cuestión que también podría eventualmente ser determinante en este camino que estamos enfrentando con la tasa de política monetaria. Sí, podría ser, pero fíjate que las decisiones que viene haciendo Paraguay, que viene haciendo el Banco Central, es un descenso gradual, es un descenso lento, no es un descenso acelerado, porque si hacemos un descenso acelerado, podría pasar un poco lo que vos decís, ¿verdad? O sea, los capitales intentan acomodarse en un lugar donde encuentran seguridad y rendimiento. Y si hoy en ciertos países desarrollados, Estados Unidos, Japón, uno encuentra tasas muy altas y encuentra cierta estabilidad y seguridad en cuanto a realizar inversiones, por supuesto que los capitales van a terminar fluyendo hacia ahí, ¿verdad? Incluso en detrimento de lo que podría ser inversiones locales acá en Paraguay. Pero hay que decir que este descenso que viene realizando el Banco Central es un descenso paulatino, un descenso gradual, que yo creo que se va a sostener hasta el final del año. Si seguimos teniendo el mismo ritmo de descenso que venimos teniendo mensualmente, finalmente la tasa a la cual vamos a cerrar el año va a estar por encima del 7%. Y eso tampoco es una tasa muy baja con relación a una tasa de referencia a la cual estábamos acostumbrados antes de este periodo de inflación tan alta. Llegamos a tener inflación interanual del 12%, ¿verdad? Que es muchísimo, que fue la más alta que tuvimos en los últimos 10, 11 años.
Entonces, ese descenso también tiene que ser gradual, que dé también margen de maniobra para el Banco Central en caso que necesite estabilizar esa bajada y parar un poco la pelota, mirar lo que está pasando en el campo internacional antes de continuar con un descenso mucho más brusco. Yo creo que ese descenso va a continuar, creo que hoy están dadas las condiciones acá en Paraguay. Bajar hasta un 7% con el nivel de inflación que hoy tenemos, eh, me parece prudente, me parece razonable y me parece también un premio a todos los actores económicos del Paraguay, ¿verdad? Porque eh, esto, como decíamos, finalmente ralentiza inversiones, hace que muchas empresas tengan que manejarse más con plata del bolsillo del dueño que con fondeos de instituciones financieras, y siempre el bolsillo cuesta más caro que el fondeo de instituciones financieras. Por lo tanto, esto termina enfriando o ralentizando el crecimiento económico. Así que me parece también un empujón para aquellos que hoy están en la actividad económica, principalmente aquellos que están en una actividad económica formal. Creo que se va a seguir sosteniendo. Por supuesto que hay que estar atento a todo este mundo de incertidumbre, todo esto que estuvimos hablando hace rato. eh, Pone en riesgo, sí pone. Principalmente creo que para la visión a aquello que va a ser la primera parte del 2024, habrá que ver cómo se comporta el precio del petróleo. Creo que tenemos que empezar a ser estratégicos, no sé, ver contratos de largo plazo, ver contratos de futuro respecto a tener ciertas coberturas. Hay un montón de instrumentos financieros que podrían ayudar a tener un poquito más de previsibilidad con relación a todo esto que está sucediendo. Por supuesto, cuando aparecen los riesgos no hay instrumento que aguante, pero hay algunos que te pueden dar cierto respiro, al menos por un tiempo, que creo que tenemos que empezar a mirar estratégicamente cuestiones como esas. Jorge, otro dato interesante que se dio a conocer recientemente es el indicador de cifras del consumidor que monitorea el Banco Central del Paraguay o que elabora la banca matriz en base a diferentes encuestas. Esto alcanzó su resultado más pronunciado no solamente en el año 2023, sino es prácticamente el resultado más importante desde el año 2019, principios de 2019 en adelante. Esto marca una circunstancia positiva para el consumo también en un escenario en el cual la inflación está desacelerándose notoriamente, como ya estuviste comentando, pero con toda esa incertidumbre que estuvimos también comentando, ¿verdad? Si el dólar está teniendo un comportamiento alcista, eventualmente eso también podría impactar en términos de consumo. Hay que ver qué pasa con el petróleo, es decir, un montón de cosas que tenemos que ir monitoreando. Pero este resultado del ICC, ¿te parece positivo y que refleja una tendencia positiva del consumo de aquí adelante a los próximos meses? Sumamente positivo, y agregaría una cuestión más a todo esto que estuviste mencionando. Mencionabas el tema de la estabilidad de la inflación, de esa expectativa, de ese contagio del crecimiento económico, pero también me parece sumamente positivo todos estos controles que está impulsando el gobierno en materia de combatir al contrabando. Eso finalmente genera también expectativas de crecimiento de producción a muchos sectores de la economía que venían muy golpeados y que termina impactando en ventas formales, en volver a contratar a personas, a, a esas fábricas que se habían visto sumamente afectadas porque había una competencia totalmente desleal en el mercado. Creo que todavía hay muchísimo por hacer ahí, pero eh, se están generando esos espacios, y este nivel de ventas eh, es un empujón más para ese crecimiento que tenemos que hacer que sea sostenible ya en el tiempo. Jorge, y puntualmente una cuestión de momento, el tema dólar. ¿Te parece que está en condiciones de sostenerse en niveles relativamente elevados? Es difícil hacer proyecciones muy precisas respecto al tipo de cambio porque hay demasiadas variables y no es una cuestión sencilla. Pero ¿te parece que hay argumentos para que el dólar siga siendo fuerte durante los próximos meses y que la economía tendría que ir acomodándose a eso? ¿O te parece que hay perspectivas de, por ejemplo, ir reduciendo un poquitito el nivel de tipo de cambio? Yo creo que se va a ir estabilizando alrededor ya de estos valores que estamos teniendo hoy.
Acá quiero poner el ejemplo que el año pasado, cuando empezábamos a hacer estas proyecciones, que están muy de moda entre noviembre y diciembre, recuerdo que las proyecciones que lanzaba decía 7.400 y nadie me creía. Quiero ser honesto intelectualmente con esto. Eran por otros factores, pero bueno, finalmente hoy tenemos un dólar muy cercano a 7.400 que aparecieron por un montón de factores que no eran los mismos que empujaban aquellas proyecciones de ese momento. O sea, ¿a qué voy con esto? Que la economía es sumamente dinámica, hay un montón de factores que terminan golpeando a ese movimiento del dólar. El dólar es bastante sensible a todo lo que suceda en el mundo y lo que está sucediendo en la región. ¿Por qué digo que se va a estar girando un poco a ese valor? No, no tanto por cuestiones internas, sino por lo que está sucediendo en la región. Bueno, hace rato conversábamos respecto de las elecciones que se están dando en Argentina y dos de los tres principales candidatos a ocupar la Casa Rosada tienen planes con la moneda americana, ¿verdad? Uno es bien radical y dice dolarización. El otro candidato menciona la posibilidad de convivir con el peso argentino y el dólar. De todas maneras, se habla de esa moneda y eso hace que su demanda aumente ya considerablemente porque este fin de semana son la primera vuelta, probablemente haya un balotaje. De todas formas, ya en diciembre asume el nuevo presidente, así que eh, cualquiera sea quien gane, va a haber una fuerte presión sobre esa moneda. Y eso, como mencionaba, termina impactando a los mercados colindantes. El mercado cambiario uruguayo, el mercado cambiario paraguayo principalmente son hoy algunos de los que están afectados por esta situación. Jorge, y lo que vemos con el peso argentino, que guarda mucha relación con ese escenario político que estabas comentando, ¿te parece que en cierto modo podría también tener su efecto en el país? Siempre hablamos de que los productos argentinos tienen ese incentivo fuerte para el ingreso de contrabando, teniendo en cuenta la caída de la moneda argentina. Pero eso se equipara también con los niveles de inflación. En la medida en la que la moneda argentina cae mucho, también los niveles de inflación suben de forma bastante pronunciada. Bueno, se generan ciertos equilibrios, pero se están teniendo niveles de depreciación históricos. Se tenía una referencia en las casas de cambio del peso argentino de menos de 10 guaraníes inclusive. ¿Eso podría tener su impacto? Sí, claro, siempre es un incentivo ir a comprar en un lugar donde uno tiene más poder adquisitivo, ¿verdad? Hoy ese poder adquisitivo em, es notorio. El dólar que uno tiene vale más allá. Entonces esa diferencia incentiva a ir a comprar o incluso lo que hoy vemos, ¿verdad? Un flujo un flujo turístico muy importante hacia la Argentina, aprovechando la situación y algunos eventos que se vienen. Y eso, por supuesto, también hace que muchos quieran ir a comprar principalmente en zonas fronterizas. Pero hay varios factores, como lo mencionaste, uno de ellos es la inflación que termina un poco empujando y equiparando, y también agregaría a eso que mencionabas que hoy escasean muchos productos. Hoy ya comienza a sentirse incluso uno de los productos más demandados, ya sea cruzando la frontera de manera formal o de manera ilegal con el contrabando, era el combustible. Y hemos sido testigos con las noticias argentinas de que hoy en muchas zonas de ese país está escaseando y se están haciendo como cuotas incluso para los nacionales y ni qué decir para los foráneos, ¿verdad? Básicamente no estaban vendiendo en estos últimos días a chapas extranjeras. Ujú. Jorge, te agradecemos muchísimo tu tiempo y tu análisis. Creo que abordamos los diferentes puntos que guardan relación con este escenario internacional, regional y sus posibles impactos y derivaciones para la economía paraguaya. Pero es una cuestión bastante dinámica que hay que analizarla periódicamente, así que esperamos contar con tu participación nuevamente en este espacio. Con muchísimo gusto, Eduardo. Jorge, muchísimas gracias. Estuvimos en charla con el economista Jorge Garicoche.